ahora vamos a hablar de un tema que la verdad para mí es un reto para verlos poner así en un foro como este, de los fenotipos y los endotipos del sueño. Eh, vamos a, vamos a ello. Entonces, mire, la definición de diagnóstico del sueño en base a los fenotipos y los endotipos, y podemos ver acá como una enfermedad heterogénea. Entonces, esa enfermedad heterogénea con múltiples manifestaciones tienen que ver con ritmos patológicos que pueden ser esos endotipos, fisiología, endotipos, y su expresión clínica, los fenotipos. Entonces, neumología, el resto de especialidades que aborda los trastornos respiratorios del sueño, lo tienen muy presente. Entonces ellos nos dicen, no tiene fenotipo de obesidad, no tiene fenotipo de paciente con somnolencia diurna, no tiene, o sí tiene. Entonces es importante conocer las diferentes manifestaciones de esta enfermedad. Entonces, bien, reconocer que esta enfermedad es heterogénea, además de diferenciar a los pacientes, catalogarlos, de clasificarlos, de calificarlos, nos ayuda a determinar el abordaje terapéutico que vamos a hacer. Algunos de mis compañeros en esta parte dicen, no todo es anatomía. Entonces, el doctor Lugo acaba de mencionar en la perspectiva de sueño que parecía una cosa y cuando ya lo estamos viendo en vivo, siente dormido, ciertas características es completamente distinto. Algunos de mis compañeros habían dicho, mira, yo con los pacientes de Down ya mejor ni batallo. Todo CPAP. O si tú le pones CPAP a todos los pacientes con Down, se te van a colapsar. Y lo que vieron en el video anterior. Entonces, es muy importante reconocer esa etnicidad de las manifestaciones que nosotros podemos ver. Ahora, basarse solamente en una sola característica fenotípica o catalogar a los pacientes porque tienen Down o porque tienen obesidad, porque tienen hipertrofia de amígdalas, nos van a hacer fracasar en, en el adecuado tratamiento que podemos ofrecer a un paciente. Los cirujanos bariatras y muchos de los compañeros que abordan otorrino, pero que no les gustan los trastornos de sueño, mencionan, pues claro, está gordo, perdón, está roncando y tiene apnea porque está gordo. Y le presentas a alguien con un índice de masa corporal de 22, 23, 24, 25 y que ronca y dice, bueno, la excepción confirma la regla. No es cierto. Y hay artículos que mencionan que los pacientes con obesidad mórbida solamente en el 60% de las ocasiones tienen apnea obstructiva del sueño. Y lo peor es que ese 40% se operan de una cirugía bariátrica, terminan la cirugía y llegan con el doctor Lugo y le dicen, doctor, yo roncaba, me operé y sigo roncando. Entonces, pues eso es importante considerar. Ahora, fíjense, endotipos, fenotipos y tratamiento. Entonces, los endotipos es la condición fisiológica. Los fenotipos son las manifestaciones externas que observar, son los síntomas, la actividad o la morfología. Pero esas dos cosas afectan directamente sobre la aplicación que vamos a tener sobre el tratamiento de ese paciente, es decir, medicina de precisión. En los primeros años de la cirugía, de la historia de la cirugía de sueño, los resultados de la óvulo-palato-faringoplastía se midió, se pesó y fue insuficiente. No puedes decirle a un paciente, si lo vas a operar de óvulo-palato-faringoplastía, el resultado es de 50 años. Echamos un volado de fondo, ¿no? Pues eso no está bien. El día de hoy, con la selección de los pacientes, con la personalización
seguimiento, con la endoscopia de sueño, calificando, clasificando los pacientes, tenemos resultados, las nuevas técnicas de cirugía tenemos resultados de arriba del 90%. Ahora, es verdad que manos no expertas puede ser que tengamos un poquito bajo el resultado, pero créanme que la cirugía de sueño, que tengan todos oportunidad de al menos ver alguna vez videos de esto, ya lo saben hacer, ya lo han hecho, pero es un toque delicado a los tejidos que no nos han enseñado a tener. Quita las amígdalas y corta la úvula y ya. Y los músculos, pues, ahí estaban, ni lo vi. Entonces, importante considerar entonces los componentes anatómicos y los no anatómicos. Ahora, fíjense bien, los fenotipos clínicos son los pacientes que tienen muchos datos de somnolencia, que no tienen problemas, o ellos manifiestan que no tienen problemas de somnolencia, o que tienen pocos, o que son asintomáticos. Y por eso les digo que a veces hay que compartir las evaluaciones, las herramientas de cuestionarios con el compañero de cama o con los familiares, que o los pacientes no se dan cuenta o no están conscientes de la sintomatología que pueden tener. Y cada uno de ellos responde distinto al tratamiento que le podemos ofrecer. Entonces, si cada uno de ellos es diferente en las manifestaciones clínicas, el tratamiento también es diferente. Ahora, no todo es anatomía, no todo es CEPA. Aquellos respondedores a la terapia, a la prueba terapéutica del CIPAP, se van a sentir bien a la primera noche que lo usan. Van a amar el dispositivo de presión sustitutiva. Van a tener cambios objetivos y subjetivos en las manifestaciones clínicas y son buenos pacientes para que después podamos seleccionarlos para cirugía. Pero no todos son paciente ideal, así todo bonito y bonito como envuelto para regalo. Los que no responden tienen baja tolerancia, ¿no? Y tienen mejoría muy relativa a los síntomas y se fatigan con el CPAP. La endoscopía de sueño es una herramienta que necesitamos explotar, que algo está pasando. Y uno de los malos en estos pacientes puede ser la epiglotis. Y eso le pasa mucho a los niños sintomáticos. Cuando tenemos un estudio de sueño, porque es evidentemente funcional, que tiene muchos eventos, mucho más de eventos, también está ya bien definido a qué nos referimos. Si tiene el doble de eventos en una posición supina, ese paciente es candidato para tan solo terapia posicional o tan solo bajar de peso, que ahí pues sí le podemos conceder a los cirujanos bariatras o a los implantadores de ciclenes y swing. Y los candidatos de cirugía, pues a lo mejor podemos decir que vamos a nosotros aumentar el porcentaje de éxito, que vamos a seleccionar adecuadamente al paciente. Pero no vamos a hacer como cuando yo era R1, que voy a agarrar a una señora de 120 kilos y unos 60, y como quiero operar esas amígdalas, que se me mueren, ¿no? Y creo que todos han vivido eso. El paciente de sueños se selecciona. Que le va a ir bien en las cirugías porque estamos haciendo un diagnóstico y una selección adecuada de ese paciente. Y obviamente los estudios previos. En este artículo es un estudio muy interesante que habla de los serotipos y nos lleva a una clasificación que se llama PAN. Vamos a ir hablando en un momento. Y bueno, menciona esto, ¿no? Que es muy importante la anatomía, pero también hay que considerar los factores fisiológicos de la enfermedad. Entonces, me decía Dorina, mi compañera de Hungría, que cómo le hago para yo traducir la presión crítica de cierre en los pacientes que nosotros tenemos en el día a día.
Bueno, pues en la endoscopía de sueño que ustedes vieron hace un momento, podemos ver la presión que requerimos para mantener la vía aérea en un ambiente real. En los estudios de polisomnografía se hacen las noches divididas donde la mitad del estudio es diagnóstico y la otra mitad terapéutico. Pero cuando hacemos una endoscopía de sueño, nosotros podemos saber a qué presión el paciente ya no se colapsa. No es lo mismo que se menciona en este artículo, en donde podemos ver perdón, donde podemos ver que aquí miren en centímetros de agua desde menos 20 hasta 5. Y desde el principio, cuando ya tiene 2 o 3 centímetros de agua positivos, perdón, vemos cómo están el índice de apnea hipopnea para un control. Entonces, nosotros no vamos a medir con sensores como los que hicieron en este artículo, pero sí sabemos la presión crítica del cierre cuando ofrecemos la presión positiva a los pacientes. Y es un factor muy importante considerar. Un umbral de despertar bajo evita un sueño profundo, estable y reparado. Otro de los factores muy importantes en este artículo a considerar. La alteración del control ventilatorio, que puede ser elevada o baja, también afecta en la arquitectura del sueño y en la calidad del sueño, encontrando inestabilidad respiratoria, hipercapnia o hiperventilación. Y muchos de esos pacientes tienen problemas de neumopatías o cardiopatías ya agregadas. Y esos pacientes se ven beneficiados con el uso de oxígeno suplementario en los dispositivos. Por eso ustedes pueden ver que los dispositivos CPAP tienen un acoplamiento de oxígeno que no siempre utilizamos nosotros. En esta época que he estado en el hospital militar, me recibieron los neumólogos en la clínica de sueño y la verdad es que al principio tenía un poco de incertidumbre de saber qué voy a hacer con los pacientes sin neumópata. Hay muchos pacientes que están usando dispositivos binivel, pero la verdad es que es más fácil encontrar compañeros, el doctor Lugo, el doctor Vite, que tienen ganas de enseñar y de compartir sus conocimientos. Por eso es importante preguntar y rodearse de especialistas que les ustedes. Entonces, es muy importante en los pacientes que tienen hipercapnia. Y la única forma de saberlo en estos casos, pues es hacer una polissomnografía completa con una monitorización del CO2. El grado de colapsabilidad de las vías respiratorias también es un factor muy importante a considerar, pero todos estos datos son datos de la edad. Datos que se desarrollan a lo largo del artículo que les presenté y que van a afectar. Pero ¿cómo lo traducimos? Bueno, la clasificación que nos mencionan eh, en el artículo nos dan una clasificación al final, una conclusión que puedo dividir en para 1, 2 y 3. Entonces, 1 de cada 4 de los pacientes caen en la clasificación 1 y estos pacientes eh, tienen una muy buena respuesta con algo en la clasificación de la edad. Esos son los pacientes que ustedes ven que tienen una hipertrofia amigdalina y no le hicieron absolutamente nada. Puede ser, pero no todos tienen esto. 3 de cada 5 caen en la clasificación PAL 2, donde algunos requieren una intervención anatómica o una intervención no anatómica. Y esos pacientes van a tener que tener terapia farmacológica, terapia funcional, terapia posicional o cirugía de sueño, o a veces combinar un dispositivo de avance mandibular. Sí, no es tan frecuente, pero sí puede llegar a suceder. Y en la clasificación PALM 3 son esos pacientes que se van a ver beneficiados con alternativas no anatómicas, es decir, algo que no va a modificar la vía aérea, y ahí son la terapia posicional, medicamentos. Ahora,
Aquí están las opciones que nosotros podemos ofrecer a los pacientes. Los dispositivos de avance mandibular son una opción. Tenemos que pues, rodearnos de gente que le guste esto. Es verdad que a lo largo de un año puedo tener un porcentaje importante de abandono, por eso tenemos que tener a un especialista que nos ayude, porque si tú le dices esto a un odontólogo que no es de sueño, incluyendo te voy a decir, eso no es anatómico, eso no se puede hacer. Entonces se tiene que medir la máxima producción, la reducción y llevarlo a algo que sea fisiológico y adecuado para él. Y tiene muy buenos resultados con pacientes seleccionados. Tiene que tener un cuidado para no lastimar esa populación. La terapia posicional está bien descrita desde hace mucho. En los estudios que ustedes pueden hacer, se van a dar cuenta que la posición supina pues, es la peor y vamos a tener muchos más eventos en las funciones de cúbito lateral. Incluso una uno de nuestros aliados involuntarios para estudiar esto son los ginecólogos y los ortopedistas, porque dicen ellos en sus estudios que curiosamente sus embarazadas en el último trimestre duermen mejor si están delante, ¿no? Pero de veras vas con un ginecólogo y le dices, mándame a tus pacientes del último trimestre de embarazo para que yo les pueda ofrecer por lo menos tratamiento médico. Y me dice, no, ya va a acabar su embarazo. Pues ahí te encargo la preeclampsia. Y los ortopedistas tienen muchos artículos de terapia posicional por un dolor de hombro y de cadera que se presenta. Entonces, hay dispositivos sencillos como las almohadas de embarazada. Amarrarse una pelota de tenis en la espalda como aparatos que están diseñados específicamente para mejorar y que están avalados y medidos y probados. La terapia funcional, el topólogo tiene dentro de su grupo de expertos a un odontólogo que hace mucha terapia funcional. Tiene unos casos bien bonitos donde puede comparar ahí el resultado y la verdad sí funciona. Fenotípicamente hablando, los niños se ven beneficiados importantemente con esto y en algunos artículos, cada quien defiende lo que hace, pero en algunos artículos mejoran el 50% o más la apnea obstructiva del sueño, o, perdón, su índice de apnea hipopnea. Uno de los recursos que teníamos en el tratamiento y casi no explotamos, porque no conocemos, son los fármacos que podemos usar. Son pocos, son de verdaderamente muy pocos los que hay en el mercado y que han demostrado que funcionan en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Son respiratorios y tienen una función sobre el umbral de despertar, eh, sobre el gain, sobre la respuesta muscular. Incluso hay artículos en donde comparan estos medicamentos y que dicen, ¿sabes qué? Funcionan tanto que podemos bajar una apnea de 30 a 100, pero si los usamos diferentes, no funcionan. Ya está estudiado cuál es el mecanismo de defensa, digo, tenemos el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Entonces tenemos que considerarlo como parte de nuestro tratamiento y conocer conceptos como las apneas emergentes. Esos pacientes que ya les dimos tratamiento, que toleran el CEPAP, pero que empiezan con apneas centrales. Entonces tenemos que conocer este tipo de recursos terapéuticos porque se ven beneficiados y a veces no los usamos simplemente es porque no los conocemos. Hola. Las benzodiazepinas incluso se pudieran usar por periodos cortos, ¿vale? O los medicamentos que nos van a ayudar a alumbrar la excitación, pero siempre con periodos muy definidos, muy cortos. Y si ustedes creen que les puede fallar esta parte, apóyense con un psiquiatra. Ellos tienen mucha experiencia en el uso de medicamentos. Ahora, fíjense, un caso clínico.
Este es un paciente que tiene un índice de AME con nivel 40, un índice de masa corporal limítrofe de 28. Tiene antecedente de cateterismo cardíaco, es pediatra, tiene su medición diurna, pero tiene malacatí 3, entonces no está tan, no, está pasado de sobrepeso. Le haces prueba terapéutica, tiene una reducción de peso ya con el tratamiento, y se controla su presión arterial, digo, ya le hicieron cateterismo, ya no quiere cuidarse de él, o sea, pero le va muy bien con el tratamiento de primera línea que se menciona que funciona en todo el mundo. Pero ¿qué pasa con pacientes muy similares al anterior que no responden al tratamiento, que no se sienten bien, que sienten que no lo aguantan, que ya les dice, bueno, pues entonces esos pacientes tenemos que ofrecerles algo. Uno de los problemas que tenemos en los trastornos respiratorios del sueño, institucionalmente hablando, incluso privados, es que los pacientes con sintomatología leve no son tratados. Una de las cosas que más me llama la atención a mí, institucionalmente hablando, es que no podemos recetarle a todos los pacientes, no suban mucho a las redes sociales. No podemos tratar a los pacientes con apnea leve porque nos vamos a acabar los dispositivos, los IPAP. Y así como la señora de te compro todas tus naranjas, no, porque luego que vendo. Entonces, no se vale que hagamos un diagnóstico del sueño leve, moderado y severa, y ese paciente no tenga una opción de tratamiento. Hay muchas opciones de tratamiento que podemos ofrecer, y el CEPAP es el estándar de oro, pero desafortunadamente no es para todos. Entonces, tenemos que echar mano en el dispositivo de avance pandelular, y el único especialista, el único grupo de especialistas que puede ofrecerle una cirugía de sueño a los pacientes, pues son ustedes. Ni el neumólogo, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el internista, nadie puede ofrecer una cirugía de sueño a un paciente seleccionado. Este paciente tiene un índice de masa corporal de 30. Si lo mantenemos ahí y si lo educamos que baje un poquito más, es un buen candidato para operarse. Una de las ventajas de hacer medicina institucional es que ustedes pueden operar a los pacientes porque ya están ahí, ya están en la institución. ¿Sí? Muchos de los pacientes privados no se quieren operar por los temas del seguro, por el tema del costo. Pero no estamos hablando de este tipo de circunstancias. Ustedes institucionalmente hablando tienen que explotar todos los recursos a su disposición siempre y cuando hayamos catalogado, clasificado bien al paciente. Entonces, ¿es una enfermedad heterogénea? Sí, pero no todos los pacientes son iguales. Siempre nos lo han dicho, no sabemos, pero entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a ese paciente en base a los fenotipos? Bueno, pues tenemos que estudiarlos, tenemos que analizarlos y tenemos que tenerlos en cuenta y no pensar de down, todos van. O down, todos amígdalas, oye, amígdalas, o lengua, todos lengua. No siempre, no siempre es así. Ahora, las innovaciones actuales, la inteligencia artificial nos está haciendo algoritmos en donde dice tal paciente, tal peso, tal talla, tales características, tal índice, tal tratamiento. Bueno, pero jamás va a sustituir lo que cada uno de ustedes puede lograr conociendo a su paciente, haciendo buena, una buena exploración, un buen interrogatorio y un buen análisis y personalizar el tratamiento de cada uno de ellos, considerando también que hay pacientes que tendremos que referir o apoyarnos con otros expertos. Bueno, su parte, eso es todo y si tienen alguna duda, pues